Bueno, esta charla decidimos titularla La comunicación asertiva en la familia con paciente con discapacidad psicosocial. Como les decía yo, me voy a enfocar mucho en lo que es mi experiencia, que son los trastornos mentales. Entendemos que la discapacidad psicosocial es la pérdida de funcionamiento que tiene un individuo a causa de una enfermedad o de un trastorno, que es muy común que los trastornos mentales, sobre todo los que suelen presentarse con una mayor gravedad, pues cursen con este tipo de disfunción. Hay que recordar también que los trastornos mentales, aunque suenan como algo muy grave, y también la palabra psiquiatría o psiquiatra suena como algo grave o suena como un profesional que ve casos extremos, lo cierto es que las enfermedades mentales son como cualquier otra enfermedad, en el sentido de que pueden ser leves, pueden ser moderadas o pueden ser graves, ¿no? Como una gripa. Puedes tener una gripa muy leve, que igual ni siquiera te tomas ningún medicamento. O puedes tener una gripa muy grave que te tumbe y no vayas a trabajar ese día. Lo mismo pasa también con los trastornos mentales. Puede haber trastornos mentales leves, trastornos mentales moderados o trastornos mentales graves, que algunos llegan a requerir hospitalización psiquiátrica. Sin embargo, por alguna razón, muchas personas creen que los psiquiatras solamente vemos problemas graves, y eso es falso, porque como cualquier médico, pues también vemos problemas leves, ¿no? Un cardiólogo ve también problemas leves, un neurólogo también, un otorrinolaringólogo. De hecho, no hay un solo médico de una sola especialidad que solo vea problemas graves y que todas sus consultas sean problemas graves. No podría funcionar así un tipo de especialidad. Ni siquiera en los servicios de urgencias los urgenciólogos ven problemas graves, ¿no? Muchas veces los usuarios acuden a servicios de urgencias por problemas o dificultades, pero que no ponen en peligro la vida y que no representan una amenaza para la integridad de la persona. Y bueno, vamos a empezar con cosas muy básicas sobre lo que es comunicación y sobre lo que es asertividad. Y digo que son muy básicas porque yo recuerdo que esto, pues si no lo vi en la primaria, al menos en la secundaria sí, o al menos en la preparatoria, pues sí era seguro que veíamos estos esquemas que nos hablan sobre las nociones más básicas de la comunicación humana, que es un tema muy interesante y creo yo que todavía muy poco explorado, muy poco entendido, muy poco divulgado, sobre todo para dar ayuda a las familias o dar herramientas a pacientes con trastornos mentales. ¿Qué es la comunicación? Es la transmisión de un mensaje que finalmente es información de un emisor a un receptor. Entonces aquí en este esquema tenemos al emisor, que es la persona o la fuente que va a dar lugar al mensaje. Si no hay receptor, obviamente no hay comunicación, forzosamente tiene que haber un receptor. Y bueno, el receptor recibe el mensaje, lo interpreta y uno espera que en una adecuada comunicación haya una respuesta del receptor hacia el emisor, que es lo que llamamos retroalimentación, o la información que va ahora en el otro sentido, ¿no? Y cuando sucede esto de la retroalimentación, pues entonces el emisor se convierte ahora en receptor y el receptor en emisor. Es muy interesante la comunicación porque en realidad esto no solamente aplica para situaciones humanas, sino que lo vamos a ver más adelante, aplica también en el reino animal, por supuesto, aplica incluso en nuestra biología, en la comunicación que tienen nuestros órganos, aplica también en la astronomía o en los dispositivos electrónicos, ¿no? Un radio, un walkie-talkie, pues también es un emisor y un receptor, un celular, un radio que utiliza a lo mejor un taxista, tiene estos mismos principios. Y bueno, lo que les comentaba, la comunicación no es exclusiva de la especie humana, que eso es muy interesante, no somos la única especie en el planeta que se logra comunicar. Ahora que nuestra comunicación es más compleja, pues eso sí, yo creo que eso nadie lo duda. Y que vamos a ver más adelante que esta complejidad en la comunicación, pues sí da pie a que los mensajes que a veces enviamos a nuestros interlocutores puedan ser confusos y que con eso puedan generar un problema en el otro, en el que está recibiendo el mensaje. Cuando mandamos un mensaje confuso, la otra persona queda atrapada porque no sabe cómo actuar. Vamos a hablar en la última parte de esta charla sobre lo que Gregory Bateson llamaba el doble vínculo y que popularmente se conoce como los dobles mensajes, ¿no? Cuando dices una cosa
digamos, a nivel verbal, pero a nivel no verbal, con tu mímica, con tu expresión corporal, dices lo contrario. La persona que recibe esa información queda confundida y entonces no sabe a qué atenerse o qué es lo que le estás pidiendo, y eso puede ser patológico. Es decir, la comunicación es tan poderosa que puede dañar, puede enfermar, pero también puede aliviar, porque también lo cierto es que en un proceso de psicoterapia el principal instrumento que utiliza el terapeuta pues es su habla, son las palabras. De hecho, Sigmund Freud decía que por eso no es raro que en la magia las palabras sean tan importantes, ¿no? Las palabras mágicas, porque las palabras tienen esa capacidad para construir y también para destruir, y tienen la capacidad para aliviarnos y tienen la capacidad para enfermarnos. Que a pesar de que todo esto se ha investigado, y les voy a mostrar las investigaciones que se han hecho que afirman estas aseveraciones, hoy en día muchas personas no lo aceptan o no lo creen, que las palabras tienen esta capacidad. Por eso es que es tan importante evaluar y entender la comunicación de las familias, o de nosotros como miembros de una familia, tener esa capacidad de saber cómo está la comunicación en nuestras casas y de qué manera pudiera estar dañando a alguno de sus miembros. Ahora, el tema de la comunicación es también interesante a nivel de la biología, porque no solamente hay comunicación entre animales de la misma especie, sino que también se ha visto, y esto de hecho es evidente, hay comunicación entre animales de distintas especies, incluyéndonos a nosotros. Si tienen una mascota en casa, ¿no?, dependiendo del tipo de animal que sea, ustedes se van a dar cuenta que hay una comunicación. El animal, ya sea un gato, un perro, un loro, o cualquier otro animal que sean los típicos que se pueden tener en las casas como mascotas, sí interpreta nuestros mensajes no verbales. Obviamente aspiraría uno mucho a que un perro o un gato entendiera nuestra lengua, pero sí entienden nuestra comunicación analógica, es decir, nuestra conducta no verbal, o como también se les llega a llamar paraverbal, tonos de voz, enojos. Si tienen perro en casa o un gato y ustedes les hablan con un tono fuerte, enojados, ellos entienden cuál es la comunicación, aunque no entiendan el idioma español, entienden esa parte que va pegada a la palabra. Y fíjense, estas son dos obras muy interesantes, que esto lo quiero mencionar a manera de introducción, porque creo que todo lo que es comunicación es una área muy interesante y todavía poco explorada. Este primer libro, creo yo que no existe la versión al español, se llama Enseñando el lenguaje de las señas a los chimpancés, que fue escrito por dos investigadores, Alan y Beatriz Gardner, que ellos hicieron algo interesante. Ellos querían enseñarle a un chimpancé el lenguaje de los sordomudos, porque ellos decían que los chimpancés, por características anatómicas y también fisiológicas, pues no tenían el aparato para hablar, no tenían esa capacidad para estructurar un habla, pero que sí había una capacidad de comunicación incluso en su cerebro, ¿no?, que había un área de lenguaje en el cerebro de los chimpancés. Entonces estos investigadores dijeron, bueno, pues vamos a hacer algo interesante, le enseñamos el lenguaje de señas que conocen los sordomudos, que en Norteamérica se le llama el ameslan, y sucedió que sí, que una chimpancé llamada Washoe empezó a utilizar el lenguaje de señas y se daba comunicación muy interesante a través de la mímica. Que después un estudiante de psicología, que era el ayudante de esta pareja de investigadores, él publicó otro libro, él se llamaba Roger Fox, y este libro, este sí se consigue en español, que se llama Primos Hermanos, lo que me han enseñado los chimpancés de la condición humana. Fíjense, aquí está Alan Gardner con Roger Fox, y esta es la chimpancé Washoe, todavía era muy pequeña, y le están enseñando a hablar con este lenguaje de señas. Y aquí está también Roger Fox, y aquí Washoe le está diciendo, fíjense en la disposición de las extremidades de esta chimpancé, está diciendo que quiere ir a dar un paseo. Eso es interesantísimo, ¿no?, porque no sé si aquí en México sea lo mismo, yo desconozco cuál es este lenguaje de señas, pero en Estados Unidos hacer esto es salir a dar un paseo, ¿no? Entonces es interesante cómo ella había adquirido ya esta capacidad para manejar el lenguaje, que es interesantísimo. Sin embargo, pasa algo curioso. Aunque
sí se ha llegado relativamente lejos en este proceso de enseñar a los animales a comunicarse o a hablar, entre comillas. Lo cierto es que la complejidad de la comunicación del ser humano sí se presta para que nosotros seamos capaces de estructurar mensajes con los que podemos dañar. Hasta donde yo sé, o revisando esas investigaciones, no se ha demostrado algo parecido en los animales. Es decir, el animal se comunica con mucha claridad, comunica lo que quiere comunicar, no es confuso, no trata de engañar, salvo algunas excepciones, pero no nos vamos a meter de lleno a eso porque nos saldríamos mucho del tema de esta conferencia. Pero en el ser humano sí hay esa manipulación del lenguaje para dañar, para lograr obtener algo por medio de la manipulación o del engaño. Y desde pequeños los niños, si tienen niños pequeños en casa, ustedes se dan cuenta que aprenden a manipular el lenguaje. A veces saben qué palabras usar para preocupar a los papás, o saben qué tonos usar, o se hacen los enfermos, o hacen que van a llorar, y entonces manipulan el lenguaje para lograr algo, porque el lenguaje se presta para eso y nuestra capacidad también. Este es un libro que les recomiendo, de Octavio Paz, que se llama El arco y la lira. Es una obra ensayística, tiene un capítulo que está dedicado al lenguaje y él hace algunas aseveraciones muy interesantes que a lo mejor a algunos les podrán parecer quizá exageradas, pero lo que dice Octavio Paz en esta obra se ha podido demostrar en la investigación, en la psicología experimental. Fíjense lo que dice Octavio Paz en este libro: el lenguaje es algo radicalmente distinto a la comunicación animal. El lenguaje es algo exclusivo del hombre, que aquí él hace una diferencia entre lo que es meramente comunicación, que es decir, mandar un mensaje a un receptor y que el receptor mande una retroalimentación, a el lenguaje con todas sus esferas o todos sus dominios o todas sus dimensiones. Que los estudiosos del lenguaje humano hablan de 4 dimensiones en la lengua humana. Una es la dimensión fonológica, que es nuestra capacidad para articular sonidos. Eso los niños los van adquiriendo incluso antes de saber hablar, es decir, no dicen una palabra pero ya balbucean, es decir, ya está esa capacidad para emitir sonidos, que es la dimensión fonológica. Algunos niños con problemas del desarrollo no pronuncian bien y los tiene que evaluar el pediatra o el foniatra para ver si ameritan llevar alguna terapia de lenguaje. Esa es una dimensión del lenguaje, la dimensión fonológica. La otra es la dimensión semántica. La dimensión semántica te habla de la capacidad para entender el significado de las palabras y también el nivel o la cantidad de términos que tú tienes en tu vocabulario. Eso es distinto en cada persona, pero aún las personas que tienen pocas palabras en su vocabulario, esas pocas palabras son muchísimas. Que también esto nos diferencia mucho del reino animal, porque aunque Washoe, la chimpancé, llegó a aprender algunas palabras a través del lenguaje de los sordomudos, pues no eran cientos o miles de palabras como le sucede a la mayoría de los seres humanos. Otra es la dimensión gramatical, que es la capacidad para estructurar frases gramaticalmente correctas, no confundir los pronombres, no confundir la conjugación de los verbos, que a muchos niños con autismo les falla mucho esta dimensión gramatical. En vez de decir yo, dicen tú, y a veces eso es una señal de alarma para hacer una evaluación más amplia y ver si efectivamente se trata de un problema de autismo o algún otro tipo de condición. Y algo más complejo es lo que se ha llamado la dimensión pragmática, que es todo ese tipo de mensajes que la persona le pega a las palabras, como los tonos de voz, las intenciones a lo mejor no tan explícitamente declaradas, los dobles sentidos, por ejemplo. Algunas personas que les gusta mucho manejar el sarcasmo, la ironía, pues pueden decir una cosa, pero realmente están comunicando otra a través de esa dimensión pragmática. Que esto les falla también mucho a los niños con autismo, o algunas formas leves de autismo, como lo que se conocía antes como el síndrome de Asperger, que ya desde mayo del 2013 la clasificación de la Asociación Psiquiátrica Americana pues ya le quitó vigencia a ese término, el síndrome de Asperger, para meterlo dentro del espectro autista, ¿no? Cada vez hubo más evidencia, como realmente la había desde el inicio, de que el síndrome de Asperger era una forma de autismo,
pero más leve. Que volvemos al ejemplo de la gripa que les decía yo hace unos momentos, de que puedes tener una gripa muy leve y casi ni se te nota, o una muy grave y te tumba y te quedas en casa. Entonces vemos estas dimensiones del lenguaje que tenemos los seres humanos y que hasta nos da para jugar o manipular o hacer muchas cosas. Cuando un chico, por ejemplo, tiene como tarea en casa sacar la basura, si este chico tiene un problema de Asperger, la mamá le puede decir, a lo mejor, oye Pablito, la basura de la cocina ya está oliendo mal, y la mamá espera que Pablito entienda que ya tiene que sacar la basura, aunque la madre no lo diga directamente, oye, ya saca la basura. Pero los niños con Asperger no entienden esa dimensión pragmática, lo entienden literal, y entonces, mamá dice que la basura huele mal, entonces puede rociar aromatizante porque actúa en base al mensaje explícito, ¿no? No es capaz de entender esa dimensión pragmática que le añade mucha complejidad a la comunicación humana. Y fíjense, estos son datos muy interesantes, que eso aplica a la mayoría de los seres humanos. Dice, en una conversación decimos aproximadamente 180 palabras por minuto. Este flujo de lenguaje no solo se consigue sin esfuerzo, sino que también es casi perfecto. Realmente, si nosotros pusiéramos atención a lo que expresamos en una conversación, realmente casi no nos equivocamos al hablar, salvo casos, ¿no?, de trastornos del neurodesarrollo, donde les digo que hay niños que tienen dificultades para utilizar los pronombres de manera adecuada o estructurar las frases de manera gramaticalmente correcta, conjugar bien los verbos. Realmente es algo inconsciente, hablamos muy bien y no nos cuesta trabajo, no nos pesa, no nos quita energía, a menos que tengamos alguna condición mental como depresión. Pues sí, pudiera haber un deprimido que sí le cueste trabajo hablar, que le pese mucho hablar, ¿no? Y que se quede callado mucho tiempo, eso sí puede pasar. Las palabras se seleccionan de un diccionario mental que contiene entre 60.000 y 120.000 palabras. Aquí depende del nivel de cultura y de educación de cada persona. Y solo rara vez pronunciamos o empleamos mal una palabra, que eso es muy interesante. Es decir, el lenguaje en realidad funciona muy bien. Y fíjense, esta es una reflexión. La complejidad de la comunicación humana rebasa a la de cualquier otra criatura conocida en el planeta, ¿no? Creo que es uno de los rasgos que nos diferencian como especie y que sí generan un abismo, una brecha enorme entre nosotros y la especie más inteligente que pudiera haber en nuestro planeta. Y fíjense, aquí yo hago una aseveración muy parecida a una que hace Václavic. Václavic dice que todo comunica. Aquí yo expreso que todo es comunicación. A lo mejor está un poco exagerado, pero basta con mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta que todo es comunicación. Les decía yo al inicio que nuestros órganos se comunican unos a otros, porque en realidad nuestro cuerpo es como una fábrica. De hecho, un médico que se dedicó al estudio de la anatomía humana, Andrés Vesalio, cuando publica sus trabajos sobre anatomía, el libro se llamaba La fábrica del cuerpo humano. Él veía el cuerpo como una empresa donde hay departamentos que tienen una coordinación, que se comunican, que hacen una parte del trabajo cada una de ellas. Pues así funcionan nuestros órganos, son estructuras que se comunican entre sí, aunque nosotros no estemos conscientes de eso. Y fíjense, algo que pasa, que es algo muy interesante, aunque no voy a ahondar mucho en esto porque sería tema de otra charla, es que muchos niños que se hacen pipí en la cama, o que se hacen pipí en el día, que pues les ganan la pipí y regresan mojados a casa después de un día de escuela, pudiera ser, no siempre pasa, que ahí esté fallando la comunicación entre los órganos. Es decir, hay niños tan distraídos, pero tan distraídos, que no solamente parece que no escuchan a sus papás cuando les dan una indicación o una orden, sino que tampoco escuchan a sus órganos. Si la vejiga urinaria, que es la bolsa donde se va acumulando la orina, ya le está mandando indicaciones al cerebro de que ya está llena y que hay que vaciarla, y Pedrito pues percibe esa sensación o esa comunicación, pues si finalmente ahí falla el proceso de comunicación o de atención del niño para su propio cuerpo, pues entonces la vejiga se llena y llega un momento donde ya no se puede contener la orina y viene la emisión de orina. Y a veces dicen, bueno, ¿qué pasó con este niño? Porque si
si ya tiene 5, 6, 7 años, ¿por qué se está haciendo pipí? Bueno, hay niños realmente muy distraídos que la comunicación que su cuerpo les manda no es escuchada por ellos, como tampoco es escuchado lo que les dice la maestra o lo que les dicen los papás, ¿no? Que hay casos de niños que tienen una condición llamado trastorno por déficit de atención con hiperactividad, en donde son tan distraídos que se portan mal porque no pueden obedecer indicaciones, no pueden seguir tareas o instrucciones. Y fíjense, algo también muy interesante, siguiendo esta aseveración de que todo es comunicación, pues lo cierto es que también a nivel inconsciente nuestro cerebro se está comunicando a sí mismo. Es decir, el cerebro está formado por estructuras microscópicas, que son células a las que se les da el nombre de neuronas, que se comunican a nivel químico. Fíjense, ese es el extremo de una neurona, ese es el extremo de otra, y esas pelotitas que se ven aquí es la señal que va a comunicar el mensaje de una neurona a otra. Es algo curioso porque son como cables de electricidad, es decir, las neuronas tienen un impulso eléctrico, pero algo que es bastante curioso es que las neuronas no se tocan entre sí. Hay un espacio vacío entre cada neurona, y aquí lo que hace la neurona para comunicarse es mandar esta pelotita, que también se ven acá, que es una señal química, para poder trascender ese espacio vacío y poder llevar el mensaje de una estructura a otra. Que eso también es muy interesante y es bueno saberlo, porque muchas veces la disfunción familiar no radica en la comunicación de los miembros de la familia, sino puede radicar en la comunicación de las neuronas de un miembro de una familia. Niños, por ejemplo, con autismo, con discapacidad intelectual, con TDAH, como acabo de mencionar, también está fallando la comunicación de sus neuronas, de manera que son desorganizados, ¿no? Esta parte de la fábrica o de la empresa funciona mal, entonces el producto o la tarea final o lo que se elabora con el esfuerzo pues no resulta de tan alta calidad por esta disfunción en la comunicación. De hecho, se habla mucho de las familias disfuncionales y la mayoría de los expertos en familias están de acuerdo en que las familias disfuncionales tienen serios problemas de comunicación, pero lo cierto es que un cerebro que padece un trastorno mental como esquizofrenia, trastorno bipolar, discapacidad intelectual o el trastorno mental que ustedes quieran, también ahí hay un problema de comunicación entre las neuronas, y lo que hace el tratamiento psiquiátrico o la medicación es ayudar a regular eso, ¿no? Porque finalmente el cerebro de un paciente con un trastorno mental es como una familia disfuncional, hay serios problemas de comunicación y el tratamiento psiquiátrico va encaminado a mejorar la comunicación entre las neuronas, y por eso es que muchos pacientes con trastornos mentales que reciben tratamiento psiquiátrico mejoran, se empiezan a atenuar los síntomas. Hablo de esto porque con cada vez más frecuencia los psiquiatras se dan cuenta que es necesario atender ambos ámbitos, es decir, tanto la comunicación de los miembros de la familia y ofrecer una evaluación familiar y hacer terapia familiar, o al menos tener algunas sesiones de terapia familiar cuando hay un paciente con trastorno mental, pero también la parte de la medicación. De nada serviría si una familia se comunica perfecto, o es la familia que mejor se comunica en el planeta, pero que hay un miembro de la familia cuyo cerebro está trabajando mal porque sus neuronas no se comunican. Eso no resolvería los problemas que la familia va viviendo. Y algo interesante es que muchos trastornos mentales, sobre todo algunos que me tocan ver a mí dentro de la especialidad de psiquiatría infantil, tienen que ver con esta capacidad para poner el freno o el autocontrol. Muchos niños, adolescentes o incluso adultos con problemas del neurodesarrollo, un síntoma que a veces preocupa mucho y que es motivo para buscar ayuda psiquiátrica o neurológica es la impulsividad, es la agresividad, es el enojo, es esta dificultad para controlar la frustración cuando las cosas no salen como nosotros queremos, y eso se ha visto que está en la región más anterior del cerebro, que es la corteza frontal, que es esta parte que se ve iluminada de color rojo. Hagan de cuenta que el cerebro es como un motor y esta parte de adelante es el freno. A todos nos dan ganas a veces de pelearnos o de gritar o de decir lo que pensamos, ¿no? Pero cuando llega ese impulso, esta parte del cerebro que está iluminada de rojo mete el freno y entonces nos contenemos
y de esa manera nuestras relaciones laborales, familiares, sociales, son un poco más amables o menos dramáticas. Pero los pacientes que tienen un trastorno mental y que a veces les falla esta estructura, pues a veces si los haces enojar, pues ya estuvo que se hizo un drama para todo el día, ¿no? O que les echa a perder el día o la semana completa a los padres. Que también vamos a hablar un poco de algunas recomendaciones de tener una buena comunicación cuando el miembro de una familia tiene un problema de este tipo. Porque obviamente cuando hay riesgo de violencia perpetrado por el miembro de una familia que tiene un problema psiquiátrico, pues claro que todas las estrategias o intervenciones van encaminadas a que la violencia no se dispare, que se contenga. A veces es difícil hacerlo, pero tratamos de capacitar a las familias para que esto pase. Esa es una ilustración nuevamente de una neurona. Ese es el extremo de una estructura y ese es el extremo de la otra, y estos foquitos son las pelotitas que se les conoce como neurotransmisor, que llevan el mensaje de una neurona a otra. Y fíjense, algo que logran hacer los tratamientos psiquiátricos en este proceso de mejorar la comunicación, y aquí lo pongo de una manera muy esquemática, es que amplifican la señal. Es decir, muchos medicamentos psiquiátricos, y aquí estoy generalizando demasiado, aumentan estas pelotitas en este espacio vacío, y al aumentar estas pelotitas permiten que haya más comunicación o más conexión entre las neuronas, y entonces si esta neurona está haciendo una parte de la chamba, pues ya le pasa el relevo adecuadamente a la que sigue, ¿no? Que esto también es muy interesante porque aunque a veces se estigmatiza la psicofarmacología, pues lo cierto es que los fármacos sí ayudan a que las neuronas de un paciente se comuniquen mejor. Sí entiendo que a veces hay mucho miedo hacia los efectos adversos, pero aquí también, y lo vamos a hablar al final de esta conferencia, si estamos hablando de comunicación, también es importante que la comunicación sea buena, no nada más entre los miembros de la familia, ni nada más entre las neuronas del paciente, sino que la comunicación sea buena entre la familia y el médico que está dando el tratamiento o el terapeuta, porque a veces pudiera pasar que un paciente con un trastorno mental está bien medicado, le ha ayudado la medicación, no tiene efectos adversos, la familia ha ido a terapia familiar y funciona bien, tienen muy buena comunicación, pero si no hay buena comunicación entre la familia o el paciente y el médico o quien está dando el tratamiento, pues entonces las cosas pueden fallar en algún momento, ¿no? Que yo me atrevería a decir que en muchos casos lo que más falla es la comunicación entre el paciente y el médico. Muchas veces el paciente sale del consultorio todavía con muchas dudas o con muchas preguntas, y a veces el médico manda un mensaje no tan claro, un poco encubierto, no verbal, de que no está muy dispuesto a escuchar muchas preguntas, ¿no? Sino que tiene prisa o que la consulta la tiene que dar en 10 o 15 minutos porque tiene muchos pacientes, y entonces ese mensaje lo lee el paciente o la familia y entonces ya no hacen preguntas y se van del consultorio con muchas dudas, y ahí la que está dañada es la comunicación médico-paciente, y eso puede interferir en el apego al tratamiento, ¿no? Porque podría ser que sea muy buen médico y que el tratamiento esté bien dado, pero esa falla en la comunicación puede estropear los efectos de un buen tratamiento. Y bueno, desde inicios de la humanidad ha sido evidente que el lenguaje ha sido una de nuestras herramientas para podernos comunicar, y también ha sido un arma para poder dañar a otras personas, que eso lo vamos a ver. Las palabras que usamos en casa con nuestros hijos pueden afectarles. Podemos estar sembrando una semilla al utilizar un término negativo que después va a germinar y que en la adolescencia eso se pueda convertir en un trastorno mental, ¿no? Por esta capacidad que tienen las palabras para hacer daño. A veces nosotros nos enfocamos mucho en lo que es la comunicación verbal, es decir, exactamente lo que la persona está diciendo, como si lo pudiéramos transcribir y analizar, pero lo cierto es que los seres humanos decimos muchas cosas a través de muchas formas, de múltiples y variadas señales más allá del habla. Fíjense, es una reflexión de Octavio Paz de esta obra que les comentaba al inicio, El arco y la lira, y dice: la palabra es el hombre mismo, estamos hechos de palabras.
Pareciera un poco exagerado el decir que estamos hechos de palabras, pero les voy a poner unos ejemplos de cómo nuestras palabras nos definen, nos dan una identidad, y al final lo que nosotros creemos que somos es en realidad lo que otros han dicho de nosotros mismos. Nosotros no construimos nuestra identidad de manera solitaria, por la simple y sencilla razón de que no somos náufragos en una isla. Construimos nuestra identidad por lo que otros nos dicen o por lo que otros nos han dicho cuando nosotros éramos muy chiquitos. Fíjense, son importantes las palabras. Con frecuencia los padres utilizan adjetivos para referirse a sus hijos, los cuales hacen referencia a su aspecto físico, que a veces no son adjetivos que pudiéramos considerar negativos o que tienen la finalidad de dañar. Simplemente nos damos cuenta que son adjetivos que van a matizar la realidad del interlocutor. Fíjense, esa es una mamá que tiene a su bebé y le está diciendo algunas cosas justo cuando el bebé está viendo su reflejo en el espejo. No sé si se alcanza a ver, pero se los voy a leer. Le dice: tienes los ojos de tu abuela y te pareces mucho a tu papá. Fíjense qué interesante, los ojos de tu abuela y te pareces a tu papá. El bebé ya no va a tener una visión objetiva de sus rasgos físicos. Él se lo va a creer y entonces lo que él vea va a estar matizado por estos adjetivos. Él va a crecer diciendo que tiene los ojos de la abuela, aunque no haya sido cierto, o que se parece mucho a su papá, ¿no? Este es ya un adolescente. Si no se alcanza a leer, yo les voy a decir lo que está diciendo. Dice: mi relación conmigo misma se construye desde afuera. Aprendo quién soy porque otros me lo dicen. Es decir, todos los adjetivos que se han usado a lo largo de la infancia finalmente van a tener un peso en la mente del adolescente y van a estructurar una identidad y van a determinar un nivel de autoestima. Si se le ha dicho al niño que es tonto, que es feo, que está gordo, aun cuando no lo esté, eso va a afectar su desarrollo emocional. Que de hecho, hablando del peso, que es algo muy interesante, recuerdo el caso de una chica que sufría de anorexia nerviosa, no quería comer, y ella decía que se sentía gorda porque sus papás de cariño le decían llenita, y así se la pasaban diciéndole llenita esto, llenita lo otro, llenita, 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 y ella pues finalmente en un momento de la adolescencia pues ya no le gustó que le dijeran llenita y se sentía mal, se sentía gorda, y entonces empezó a dejar de comer. Pero ese es un caso muy interesante que con mucha frecuencia lo platico, y habla de estos dobles mensajes que vamos a ver casi al final, en donde la chica, que yo la tenía en el consultorio y que la veía muy triste, pues muestra esa preocupación. Yo paso a los papás y les digo: oigan, pero ¿por qué le dicen llenita? Y entonces los papás me dicen: es que ella se llama Jenny, y nosotros le decimos de cariño llenita porque es un diminutivo de Jenny. Y entonces dije: ah, mira, entonces no es que le dijeran llenita por gordita, sino le decían llenita porque era un diminutivo de Jenny, como se llamaba la niña. Sin embargo, lo cierto es que la niña se enteró de que esa era la explicación de que le dijeran llenita hasta ese momento en la consulta, y ya era un poco tarde para que ella reestructurara esa identidad o tuviera una personalidad sana. Ella ya se sentía obesa, ¿no? Y que también, pensando mal, pudiera ser que también en algunos momentos los padres también utilizan esa palabra de llenita pues también para ofenderla o hacerla sentir mal en algunos momentos de pleito o de conflicto familiar, porque lo cierto es que cuando tenemos la posibilidad de dañar a alguien en un pleito, en un conflicto, lo usamos. Pasa entre parejas, pasa entre padres e hijos, y nuestra herramienta o nuestra arma viene a ser el lenguaje, ¿no? Entonces aquí podría haber un doble vínculo o estos dobles mensajes en donde llenita es una expresión de amor, de cariño, es un diminutivo de un nombre, pero a la vez también puede haber un mensaje ahí como de: estás gorda, estás fea, quiero que te sientas mal. Ese es un ejemplo muy claro de esta complejidad de la comunicación. Decimos una cosa, pero pudiera ser que estemos metiendo otro mensaje ahí pegado para dañar o perjudicar. Por eso es que cada vez se estudia más el hecho de que las familias con violencia no precisamente son familias con golpes, ¿no? O con maltrato físico, sino que puede ser que haya una familia con violencia y que toda esa violencia esté en la comunicación, aunque sea muy sutil, aunque sea con palabras de cariño, de amor, pero que el que la recibe siente también como que va un golpe
¿no? Fíjense, este es un experimento que se hizo hace ya muchos años, eso es de la década del 30, lo hizo Carl Mitchell y su equipo de colaboradores. Él lo que hacía es que tenía un grupo de personas en su laboratorio y él dividió ese grupo de personas en dos y los puso en habitaciones distintas, y a ambos grupos les mostró una misma imagen ambigua, ¿no? O sea, no se sabía qué era la imagen, que se puede interpretar de diferentes maneras, pero a un grupo, este investigador les dijo que esa imagen era una cosa, y al otro grupo le dijo que era otra. Después retiró de la vista a los participantes estas imágenes y les pidió que la dibujaran, y pasó algo muy interesante. Los participantes dibujaron esa figura de una manera muy parecida a la palabra que el investigador había utilizado para nombrarla. Que lo voy a explicar aquí más esquemático. Mira, vamos a amplificarlo. Aquí tenemos esta figura ambigua, que es la que está en el centro. Carl Mitchell a un grupo le dice que son cortinas en una ventana. Cuando retira de la vista de los participantes esta figura y les pide que la dibujen, ellos dibujan algo más parecido a unas cortinas en una ventana, pero ellos aseguraban que así era la figura original, cuando él ya las había retirado de su vista. Al otro grupo no le dijo de las cortinas, le dijo que esta misma figura era un diamante en un rectángulo. Cuando lo retira de la vista de los participantes y les pide que dibujen lo que ellos recuerden de la figura, los participantes dibujan algo muy parecido a un diamante en un rectángulo. Y entonces Carl Mitchell se da cuenta que la palabra que él usó para describir una figura ambigua sí matizó la percepción, al grado que los participantes juraban que sus dibujos eran fieles a la figura original, y así lo hizo con muchas figuras. Vamos a ver un segundo ejemplo, no vamos a ver todos para no entretenernos mucho con esta investigación. Aquí otra figura ambigua, a un grupo le dice que es el timón de un barco. Cuando lo retira de la vista a los participantes, pues resulta que dibujan algo muy parecido al timón de un barco, pero ellos juraban que esta era la figura original. A otro les dijo que era un sol. Cuando lo retira de la vista de los participantes y les pide que dibujen la figura original, dibujan algo muy parecido a un sol, y nuevamente los participantes creían que su dibujo era una copia fiel de la figura ambigua. Después se dan cuenta que no, que las palabras que él usó cambiaron la percepción. Esto es interesantísimo. También nosotros, cuando contamos una anécdota de nuestra vida, recordamos algo, o es más, le contamos qué acabamos de vivir en el trabajo, a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestra familia, las palabras que utilicemos para narrar esas experiencias van a alterar nuestro recuerdo y nuestra percepción. Por eso es que Gabriel García Márquez decía que la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda, pero cómo la recuerda para contarla. Es decir, qué palabras usas para ti contarte tu propia historia, o qué palabras usas para tú recuperar tus recuerdos, porque en ese proceso de recuperación las palabras que uses van a cambiar el recuerdo, y tú vas a estar seguro de que eso es lo que has vivido, y resulta que no, y eso puede ser para bien o puede ser para mal. Que el fruto de estas investigaciones, que empiezan desde la década del 30 del siglo pasado, es una escuela de psicoterapia conocida como la terapia narrativa, en donde se le da todavía un mayor énfasis a estas palabras, ¿no?, a la manera de expresarse para poder generar alivio en una persona que tiene sufrimiento. Y bueno, estos son los resultados que él reportó en un trabajo que apareció publicado en una revista de psicología. Fíjense, los recuerdos visuales de los participantes en la investigación habían cambiado de acuerdo con las etiquetas verbales que habían recibido. El empleo de las palabras que describían las figuras había moldeado y ajustado la memoria de dichas figuras, que es lo que acabamos de ver. Esta es una obra que yo les recomiendo, que es muy interesante. Lo estaba platicando yo con una psicóloga hace algunos días. Es una obra literaria de género epistolar. Se le conoce como La carta al padre, de Franz Kafka. Este escritor, conocido más por obras como El proceso o La metamorfosis, pues le escribió esa carta a su papá, ¿no? A lo mejor haciéndole algunos reclamos, pero él fue muy claro, y lo traigo aquí a colación porque me parece que lo que él le comunicó a su papá de cómo era la relación entre ellos fue muy asertivo, fue muy, muy claro, y a veces esa claridad espanta o preocupa. Esa carta nunca la leyó el papá, o al menos se cree que nunca la leyó, porque por alguna razón llegó primero a manos de la mamá,
y la mamá le dijo a Franz Kafka, oye, no, pues es que tu padre cómo va a leer esto, no, eres un malagradecido y aparte se va a enfermar, va a hacer un coraje. Entonces finalmente parece que el padre nunca la lee. Kafka no quería que se publicara porque no era una obra literaria, no era un cuento, no era algo que quisiera publicar, y finalmente encuentra su voluntad cuando él fallece, se publica la carta y se puede conseguir dentro de las compilaciones de sus obras, ¿no? Él no quería que eso fuera algo que se vendiera en las librerías, ¿no? Por así decirlo. Pero es interesante porque aquí vemos como una persona con esta capacidad, esta asertividad, esta inteligencia de Kafka señala cosas muy interesantes de la comunicación que había con su familia, que nos puede enseñar mucho a nosotros de cómo estamos, ¿no? O cómo están nuestras familias, o cómo actuamos ante ese tipo de comunicación. Fíjense, en medio de una crisis, Kafka escribió una carta de 58 páginas, pues casi como un libro, ¿no? Sobre la relación con su padre. Por eso es que es un documento muy interesante y muchos psicoterapeutas se interesan en ese texto porque te da para hacer muchas interpretaciones. Les ha interesado mucho a los psicoanalistas, pero creo que también es de mucho interés para los terapeutas sistémicos, los que trabajan con familias. Dicho documento se presta para una exploración de aquella relación desde una perspectiva psicoanalítica. Claro, fíjense, esto se lo dice Kafka al papá, es el primer reclamo, ¿no? Cuando yo iniciaba algo que no te gustaba y tú predecías el fracaso, seguramente con alguna palabra como, eres un tonto, te va a salir todo mal, ¿no? Y a lo mejor el papá minimizando el poder de sus palabras frente a un chico. El condicionamiento creado por tu opinión era tan grande que el fracaso se hacía inevitable. Así fui perdiendo la confianza en mis propios actos. Es decir, él decía, es que si tú, papá, me dices que voy a fracasar, voy a fracasar. Que eso en psicoterapia sistémica le llamamos profecía autocumplidora. Si una persona con un nivel de jerarquía alto, con mucho poder, como un padre de familia, un jefe o un gerente, le dice a un empleado, a un hijo, a un subordinado, es que la verdad tú no das el ancho, eso va a predecir un mal funcionamiento, porque estamos construyendo una realidad. Nuevamente aquí vemos el peso de nuestro lenguaje, de nuestra comunicación para dañar a alguien. Y que a veces pudiera ser que si entrevistáramos al papá, pues él dijera, bueno, pues la verdad es que yo pues sí me enojaba y sí le decía a Kafka que era un tonto o que no iba a poder, pero yo lo hacía para ver si así se animaba y así me desafiaba y lograba salir victorioso de un problema. Yo no sabía que lo estaba afectando tanto, porque sí me atrevo a decir que aunque muchas veces se hay la intención de dañar o de perjudicar, a veces no, a veces simplemente hay ignorancia y los padres utilizan esas palabras muy negativas y afectan el desarrollo emocional de un hijo. Fíjense, aquí dice, perdí la confianza en mis propios actos, es decir, ya no era una persona segura, con confianza, que lo transmitiera, que lo proyectara, y eso te afecta en todas las esferas de tu vida. Fíjense, es un libro muy interesante, que es una compilación de los dibujos de Kafka, porque todo el mundo lo conoce por su obra escrita. Sin embargo, él también dibujaba y hubo alguien que compiló sus dibujos. Ese es un dibujo que traigo para mostrarles cómo sentía él que era su vida ante esta falta de confianza que se había construido por la comunicación que tenía el padre con él, ¿no? Aquí lo que yo veo es como una carreta arrastrada por caballos, pero el jinete está haciendo un esfuerzo supremo para subir en una cuesta que está demasiado empinada, ¿no? De hecho, hasta cansa ver la imagen porque te das cuenta que quien dibuja eso pues tiene una vida muy difícil y muy pesada, como que no se da un respiro y que casi cada problema de la vida cotidiana representa un reto. Bueno, pues así sucede con las personas que no tienen confianza en sí mismas. Problemas menores representan retos grandes y pueden terminar el día muy desgastados. Fíjense, más comentarios que él hace sobre su relación con el padre en esta carta. Dice Franz Kafka, al no sentirme seguro de nada, incluso lo más cercano a mí, mi cuerpo se convirtió en algo incierto, que eso es interesantísimo. Cuando tú no tienes seguridad en ti mismo, tampoco tu cuerpo es algo seguro. Entonces empiezas a pensar, ay, ¿por qué sentí esto? ¿No será que me estoy enfermando? ¿No será que estoy desarrollando una enfermedad mala? ¿No será que me voy a desmayar? ¿No? Y eso se convierte en un círculo vicioso, porque si tú te enfocas mucho en tu cuerpo y empiezas a tener ansiedad, se te pueden disparar ataques de pánico, ¿no? Y empiezas a sentir las palpitaciones de tu corazón y dices, ay, no me vaya a dar un infarto,
Y la misma ansiedad de que te dé un infarto hace que te palpite más rápido el corazón y ya estás sintiendo el infarto, ¿no? Se va entrando en un círculo vicioso físico. Me encontraba en la continua búsqueda de un refugio donde esconderme, generalmente un refugio interior, y entonces estos chicos se vuelven muy retraídos, aislados, de pocos amigos, porque esta falta de confianza hace que aún el ambiente familiar sea muy inseguro para ellos. Uno esperaría, o lo ideal sería, que nuestras familias fueran un espacio donde nosotros nos sintiéramos seguros y donde los niños se desarrollaran, que crecieran con salud mental. Sin embargo, la disfunción familiar, que es muy frecuente en todas las familias del mundo, hace que muchas veces los niños y los adolescentes no sientan su familia como una fuente de seguridad, y entonces buscan esa seguridad en otro tipo de comunidades o grupos sociales, ¿no? En los amigos, en la pandilla del vecindario, en los chicos que se drogan, en los que se portan mal en la escuela, porque están buscando este refugio que la familia no da. Y aquí habla de la mamá, dice: mi mamá se limitaba a protegerme de ti, le está hablando el padre, en secreto, a escondidas me daba algo o me permitía hacer algo. Entonces volvía yo a ser el que huía de la luz, el estafador que solo por caminos tortuosos podía obtener las cosas. Él también se sentía mal de que la madre encubiertamente lo favoreciera. Por ejemplo, si el padre le decía a Franz que se quedaba sin cenar, yo imagino que a lo mejor la madre le llevaba algún alimento para que él no se fuera a acostar con el estómago vacío, pero luego él se sentía como que estaba haciendo algo incorrecto porque era algo secreto, que también sabía que su madre estaba engañando al papá, ¿no? Porque el papá no sabía que ella lo había favorecido a él. Y entonces aquí también vemos problemas en la comunicación entre los mismos padres, ¿no? Un padre puede ser muy duro con un hijo y a lo mejor se le pasa la mano, y luego la madre encubiertamente favorece o trata de ablandar un castigo sin comunicárselo al padre, y entonces se dan alianzas y los progenitores vienen a ser como dos bandos de una guerra, donde el niño o el adolescente siente como que está en medio y que a veces me conviene estar contigo o a veces me conviene estar con el otro, dependiendo, porque no hay esa capacidad para manejar una buena comunicación. Que de hecho, cuando se habla mucho de crianza, y creo que eso es un error de los investigadores, se hace mención de tipos de crianza en las familias, pero lo cierto es que es muy común que en una misma familia no haya un solo estilo de crianza, como algunos creen, sino que mamá lleve un estilo de crianza con los hijos y el papá lleve otro estilo de crianza con los mismos hijos, de manera que el mismo niño al mismo tiempo está recibiendo dos estilos de crianza, y puede ser que el papá sea muy rígido, muy duro, muy militarizado, y la mamá muy flexible, muy blanda, a lo mejor muy empática, ¿no?, ante los problemas del hijo, y eso puede ser confuso porque entonces los chicos no saben cómo actuar. Es como si tú trabajaras en una empresa y tuvieras dos jefes que tuvieran la misma jerarquía, y uno fuera como más bonachón, más flexible, y otro como más malo, más exigente. Pues no sabrías cómo trabajar, porque puedes quedar bien con uno y mal con otro, ¿no? Y si hay que reconocer lo incómoda, fíjense lo extenuante que resultaba la posición de mamá en la familia. Y yo creo que también para Kafka le parecía extenuante esa posición como hijo de familia ante estas dificultades de comunicación de los papás, que nuevamente esta palabra extenuante pues me recuerda este dibujo, ¿no? Como un trabajo extenuante, tirar una carreta cuesta arriba. Esto de la comunicación entre los padres es un tema interesante, porque una investigación que hicimos en el Instituto Jalisciense de Salud Mental nos mostró que el 73% de las familias que llevaban a un hijo al psiquiatra tenían disfunción conyugal. Es decir, les pedimos a los papás de los chicos que iban con el psiquiatra infantil que nos llenaran un pequeño cuestionario que se llama la escala de ajuste diádico, donde preguntaban cosas de la vida conyugal, y dependiendo de lo que contestaban se califica ese instrumento, y de acuerdo a la puntuación uno puede ver si un matrimonio o una relación de pareja pues tiene calidad o no la tiene, y encontramos que el 73% de las familias tenían disfunción conyugal, y eso hasta cierto punto puede explicar porque muchos chicos estaban afectados con trastornos mentales. Y pasa algo curioso en nuestra cultura, no sé qué pasa en México, que casi nunca se trabaja con las parejas, ¿no? La terapia de pareja brilla por su ausencia tanto en instituciones públicas como privadas, incluso a nivel educativo o a nivel taller.
se habla mucho de talleres de escuela para padres, pero nunca se habla de talleres de escuela para parejas, ¿no? Cuando en la mayoría de las familias, si hay mamá y papá, pues estos adultos tienen una doble función. Son padres, hay una parentalidad y también son pareja, hay una conyugalidad. Y tanto se puede dañar una función como la otra, y si una se daña, puede dañar a la otra, ¿no? Si la conyugalidad está dañada, si la pareja se lleva muy mal, eso puede afectar su estilo de ser papás. Y también un estilo de ser papás muy problemático o desacuerdos en su trabajo como papás también puede dañar la relación de pareja, y eso a veces no se le presta suficiente atención. Fíjense, bueno, aquí ya estamos tocando el tema del matrimonio de Franz Kafka, que esto es interesantísimo porque él explica por qué no se pudo casar, por qué no se pudo independizar de su hogar. Eso es un problema común en chicos que están en edad de emanciparse y que cuando la familia funciona mal, prefieren quedarse ahí. Fíjense, el motivo principal que existía detrás de mis intentos de matrimonio era independizarme. Qué bueno, ¿no? Solo que luego, en la realidad, se convertía, fíjense, en ese juego de niños en el que mientras uno retiene fuertemente la mano del otro, le grita, vete, vete, ¿por qué no te vas? Que hablo de este juego que seguramente él habrá experimentado en su infancia, donde otro niño te agarra la mano para saludarte, posiblemente, y ya cuando tú te vas a ir o te vas a retirar, pues el otro te la aprieta y no te deja ir. Y aparte te pregunta, ¿por qué no te vas? ¿No? Pues ¿cómo que por qué no me voy? Pues suéltame la mano. Entonces aquí vemos una doble comunicación. A nivel verbal hay ese atrapamiento. Me estás dando la mano y me aprisionaste. No me la sueltas, no dejas que me vaya. Pero a la vez, a nivel verbal, me estás diciendo que me vaya y ¿por qué no me voy? ¿No? Eso es confuso para la mente. El recibir un mensaje a través de la expresión corporal o el lenguaje no verbal, y recibir un lenguaje o una comunicación o información totalmente opuesta en lo verbal, eso puede afectar mucho el desarrollo psicológico de cualquier persona, sobre todo si se la viven con ese tipo de mensajes contradictorios. Y fíjense lo que dice: el propósito de vencer esa situación tiene así algo de demencial, y el menor intento puede llevar a la locura. Dice, es que no te entiendo, o sea, ustedes como mis papás me hacen este juego de niños. Yo les digo que ya me voy a casar y ustedes dicen, bueno, sí, cásate, está bien que te cases, que bueno que ya te vayas de la casa, pero tu papá y yo estamos enfermos y quién va a ver por nosotros, a lo mejor ya nos va a pasar algo y no vas a estar al pendiente, pero cásate. Eso es un ejemplo de ese doble mensaje, ¿no? Sí, vete, pero no te vayas. Y entonces la persona que lo recibe así como, ay, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí me voy o me quedo? Y se queda atrapado, ¿no? Por eso es que dice, esto es algo demencial y te puede llevar a la locura, porque cuando el mensaje que te envía una persona, tú no lo puedes interpretar para emprender una acción, tú te quedas trabado, ¿no? Y puedes empezar a enloquecer. Esto lo describió un investigador que es Gregory Bateson en 1954, pero desde la década del 20, cuando se publica La carta al padre de Kafka, pues ya hemos descrito este tipo de comunicación, que ya a nivel científico en el 56 aparece este estilo de comunicación o esta pauta de comunicación en un trabajo científico, en una revista de neurología, y el título del artículo se llama Hacia una teoría de la esquizofrenia, porque en esa época el investigador Gregory Bateson, él creía que este tipo de comunicación te llevaba a la esquizofrenia. Ahora se ha visto que no forzosamente es así, y que este tipo de comunicación pues sí genera mucho estrés en todos los miembros de la familia. A veces los más vulnerables son los niños, y el vivir bajo este estrés constante pues sí genera un sentimiento de alarma, que ahorita lo vamos a ver, y que sí te puede activar a lo mejor algunos genes que tú tengas para depresión, para ansiedad, para trastorno bipolar, para esquizofrenia. Y fíjense, este es uno de los axiomas de la comunicación humana de Paul Watzlawick, que dice que todo comunica, que en ese sentido también hacemos alusión a la complejidad de la comunicación humana. No nada más es lo que la gente dice, no nada más es el lenguaje verbal, sino todo lo que las personas dicen con sus actitudes, con sus miradas, con sus tonos de voz, con la manera en cómo se sientan o se conducen ante nosotros. Y cuando lo verbal contradice lo no verbal, pues la persona queda en la confusión, ¿no? Y esta confusión daña la mente de un niño,
porque un niño tiene que vivir con claridad para que así él sepa que el mundo es un lugar seguro y predecible. Si el niño vive con confusión, pues su misma casa pues puede ser como un campo de exterminio, que de hecho Boris Cyrulnik así lo dice hay familias que funcionan como campos de exterminio. Sus miembros no se sienten seguros en ellas. Ese es el ejemplo que utiliza Gregory Bateson para hablar de este doble vínculo o esta doble comunicación paradójica o contradictoria. Fíjense, esa es una mamá, le dice al niño, vete a la cama, estás muy cansado y quiero que descanses, ¿no? Y dice Bateson, esta frase en apariencia cariñosa tiene como finalidad negar un sentimiento que podría verbalizarse así: sal de mi vista porque estoy harta de ti, ¿no? Entonces podría ser que en un nivel la madre parezca que es cariñosa, tienes que descansar, Jaimito, ya es muy tarde, pero ya estoy harta de ti, estoy muy cansada, vete a dormir, ¿no? Entonces el niño dice, caray, como que sí se preocupa por mí, quiere que vaya a dormir, pero también la veo enojada y como que más bien siento que se quiere deshacer de mí, no me siento valioso en este momento frente a ella. Entonces los niños se empiezan a confundir, ¿saben qué me estará diciendo? ¿Me está atacando? ¿O me está protegiendo? Qué extraño es el mundo de los adultos, ¿no? Que también podría ser que esto se relacione con una inmadurez psicológica, porque entre más extraño le parezca a un niño el mundo de los adultos, menos va a querer ser uno de ellos. Y esto atrapa, también pasa entre las parejas, estos dobles mensajes en donde se genera una comunicación muy patológica entre hombre y mujer, puede hacer que una pareja tenga serios problemas y no se separen. Porque uno podría decir, bueno, la lógica nos diría que si una pareja tiene muchos problemas, pues es cuestión de tiempo para que se separen. Pues resulta que no pasa así, quedan atrapados en su comunicación. Como no entienden lo que el otro está diciendo, no saben ni cómo huir, no saben ni cómo enfrentarlo, porque la comunicación es totalmente confusa, entonces esto llega a atrapar. Esto lo dice Mara Servini Palazzoli, se los había mencionado hace un momento. Dice, en la situación de doble vínculo, que son estas dobles comunicaciones contradictorias, el interlocutor o el que recibe el mensaje está obligado a mantenerse en guardia y en estado de alarma, que ese es el punto clave de cómo este problema en la comunicación en las familias puede generar trastornos mentales. No es de que sea muy directa la cosa y que uno diga, es que si la mamá está mandando esos dobles mensajes a Juanito al rato va a tener esquizofrenia. No es así. Sí hay una predisposición biológica a los trastornos mentales, pero hagamos de cuenta que esa predisposición biológica es como una semilla que no ha germinado y que la podemos traer en nuestra mente o en nuestro cerebro toda la vida, y que esa semilla a lo mejor la hemos heredado de nuestros antepasados, ¿no? Porque si tuvimos un tío, un padre, un abuelo con esquizofrenia, con trastorno bipolar, con depresión, con adicciones, entonces nacemos con esa semilla. Y pudiera ser que durante toda nuestra vida, y a lo mejor vivimos 90 o 100 años, nunca germinó esa semilla y nunca tuvimos ningún trastorno mental, pero vivir en un ambiente de constante alarma por esos dobles vínculos de, caray, ¿qué me estás diciendo? Es como el agua que empieza a regar esa semilla, y si tu semilla era de esquizofrenia o de trastorno bipolar o de depresión o de adicciones, alcoholismo, pues ya estuvo que se manifestó este tipo de problema. Es decir, ahora lo que se ha visto es que no es nada más esquizofrenia, sino que este tipo de comunicación enfermiza o patológica puede desencadenar cualquier trastorno mental. Fíjense, ese es un ejemplo también de doble vínculo en una pareja que es muy interesante. Esto está tomado de un libro que se llama Cambio, de Paul Watzlawick. Y les voy a leer yo el pie de la caricatura, por si no lo alcanzan a ver, sobre todo los que están atrás. Fíjense, es una mujer muy fuerte, muy dominante, y un hombre como muy sumiso, muy débil, ¿no? Muy disminuido. Y ella dice, estuve loca en casarme contigo, estaba convencida de que te convertiría en un verdadero hombre, pero este señor está metido en una paradoja, porque ¿cómo se va a convertir en un verdadero hombre si ella lo quiere hacer imponiendo su poder y su autoridad? Él, al ser sumiso y débil, pues él se va a someter a ella, ¿no? Aunque ella, con un estilo muy enérgico, lo ayude a convertirse en un hombre, no lo va a lograr, ¿no? Porque va a mantener esa posición de sumisión. Y entonces él no entiende por qué él no puede convertirse en un hombre, por qué no puede ser también dominante, por qué no puede también decir algo con autoridad. Él no entiende que lo que ella le pide a la vez lo inhibe.
que eso es interesantísimo. Muchos problemas que hay en las parejas es porque lo que el miembro de una pareja le pide o le reclama al otro también genera la conducta problemática de la que el otro se queja. Y entonces eso hace que ellos se queden como atascados en esta interacción. Ella dominante reclamándole su sumisión, pero ese reclamo que viene desde esta postura dominante mantiene la sumisión de este señor, ¿no? Ahora, ¿qué es la comunicación asertiva? Aquí vamos a empezar a definir cómo podemos nosotros ser asertivos. A mí me parece que Franz Kafka fue muy asertivo en la carta al padre. Igual si lo hubiera leído el papá, que pues entiendo que eso no pasó, a lo mejor la familia hubiera mejorado mucho, ¿no? Y ahí Kafka hubiera sido el propio terapeuta de la familia. Que esto que les comentaba yo de la terapia narrativa que se ha desprendido de esta investigación que se ha hecho sobre el poder del lenguaje para cambiar realidades, también incluye hacer cartas. Es decir, un terapeuta narrativo también te puede decir, escribir una carta a tu papá, ¿no? Es más, tú métete en tu mente de niño de 6 años, recuerda cómo era tu vida en esa época y cómo era tu papá, aunque tu papá ya haya muerto, y escribe una carta a tu papá, y pudiera ser que eso tenga un poder increíble para sanar conflictos, traumas, vivencias psicológicas que hayan sido muy conflictivas. Fíjense, la comunicación asertiva es un estilo de comunicación con un inmenso impacto tanto en las relaciones emocionales como en las relaciones profesionales y laborales. Si nosotros nos comunicamos bien, no solamente nuestras familias van a funcionar mejor, sino que también nuestras relaciones con compañeros de trabajo, con amigos, con vecinos, porque nuestra comunicación es para todos los ámbitos de nuestra vida social. Es la forma en la que una persona expresa sus opiniones desde el respeto hacia el otro de una forma clara y pausada. Y fíjense, estas son algunas de las características de la comunicación asertiva, que aquí lo que sugieren los que han investigado esto es que los miembros de la familia traten de seguir estas pautas. Claro que se está viendo que se haga de manera consciente. Hay familias cuyo problema o conflictiva es tan fuerte que se requieren otro tipo de intervenciones, menos directivas y un poco más hacia fenómenos en los cuales la familia no tiene mucho conocimiento, cosas que la familia no ve o no es capaz de identificar, porque en familias disfuncionales, si tú entrevistas a los miembros de una familia, ellos sienten que están muy bien, ¿no? Y que a lo mejor el único que tiene problemas es el que tiene el trastorno mental, y resulta que no es así. Pero fíjense, número 1, cuando miramos a nuestro interlocutor, estamos mostrando interés y esta actitud aumenta sustancialmente la confianza y cercanía. En pocas palabras, mira a los ojos cuando hables con alguien, ya hazlo en todos lados. Esto de hecho es una recomendación que se les da a padres y maestros de niños con déficit de atención. Como los niños son muy distraídos, pues lo que se busca es que captes la atención del niño mirándolo a los ojos, ¿no? Casi a ver si logras un efecto hipnótico y el niño te hace caso, aun cuando la otra persona a quien tú te estás dirigiendo no te mire a los ojos. Por aquí estamos hablando de conductas que deben tener miembros de familias donde hay un paciente con un trastorno mental. Pudiera ser que un paciente con esquizofrenia o un paciente con autismo no mire mucho a los ojos al que le está hablando, pero sí es importante que la persona que manda el mensaje sí sea clara y que mantenga ese contacto visual, tratando de pescar o de tener ese contacto visual aun cuando el paciente lo rehuya, porque a veces pasa eso, se ha descrito en familias de niños con autismo, que como el chico con autismo no busca la mirada del otro, pues ya pasa que el otro tampoco busca la mirada del paciente con autismo, entonces ya finalmente nadie se mira a los ojos, pero pues claro que el experto dice, bueno, a ver, pero aunque sea Pedrito, pues está justificado porque tiene autismo, pero ustedes, señores, pues no tienen autismo, ustedes sí mírenlo a los ojos, háblenle directamente, estimúlenlo, porque mucha de esta estimulación que es útil para niños con problemas de neurodesarrollo, lo cierto es que se da en casa, con lo que los papás dicen, cuando los papás le hablan a los niños, los miran a los ojos, juegan con ellos o los tocan. Fíjense, punto número 2, tener una postura corporal abierta, ya que nuestra comunicación no verbal demuestra interés y sinceridad. Es decir, no tener una postura así como de ataque, o cruzar los dedos, ¿no? O tener los ojos, las cejas fruncidas, porque entonces lo que el paciente o el interlocutor va a interpretar es que estás en una posición de enojo, o de que en algún momento vas a decir algo ofensivo, lo vas a atacar, aun cuando estés usando palabras dulces.
que también aquí habría que evitar caer en ese doble vínculo. Es decir, que si tú estás hablando de manera pausada, tranquila, tu lenguaje corporal también vaya a tono con eso, que a veces no estamos muy conscientes de eso. Igual y si una persona quisiera aspirar a ser congruente totalmente entre lo que dice y lo que expresa su cuerpo, pues yo sugeriría que un día se videograbara, ¿no? Con un celular y que luego viera el video de cómo se comunica con los demás. Que de hecho a veces eso lo hacemos en la terapia familiar. Tenemos una sesión de terapia familiar, videograbamos la sesión y les pedimos a la familia que de tarea vean el video y que vean cómo se comunican y cómo lo que comunican a nivel verbal a veces contradice su postura, sus gestos, sus tonos de voz, y entonces se dan cuenta que están cayendo en ese doble vínculo. 3. Observar nuestros gestos y aprender a controlarlos, ya que los gestos adecuados nos ayudan a dar énfasis a los mensajes que deseamos reforzar, que nuevamente también un video nos podría ayudar mucho, o preguntarle a un amigo, oye, yo hago muchos gestos, yo parece que a veces estoy enojado, o a veces los tonos de voz que uso hacen parecer que estoy irritable cuando no lo estoy. Podemos retroalimentarnos así con personas cercanas y nosotros empezar a modificar esa manera de conducirnos que nos puede generar muchos problemas o afectar a familiares que viven con nosotros y que tienen un trastorno mental. Punto número 4, fijarnos en nuestros niveles de voz, ya que al modularla de una manera adecuada somos más convincentes. Que fíjense, yo veo muchos niños con hiperactividad, que son niños que por el nivel de energía que expresan, son niños que hablan muy fuerte, gritan mucho y también son muy ruidosos al jugar. Cuando toman juguetes los estrellan contra el piso, gritan mucho, como que están poco sensibles al ruido y lo generan. Y entonces estos papás que viven con estos niños como que se han acostumbrado a un nivel de ruido en casa muy basal, que incluso a veces cuando hay silencio se preocupan de dónde está el niño, ¿no? Pero no nada más eso, sino que los papás han aprendido a hablar en un volumen más fuerte, más alto, para oírse, como cuando estás en un lugar, en una fiesta, donde la música está muy fuerte, y yo creo que a todos nos ha pasado que está la música tan fuerte que tienes que gritarle al que está en la silla al lado tuyo, ¿no? No puedes ni platicar en muchos eventos porque le ponen muy fuerte a la música. Bueno, pues estas familias con estos niños hiperactivos, los papás hablan muy alto, entonces ellos no se dan cuenta que ya no están siendo tan asertivos porque fuera de casa siguen hablando muy alto. De hecho, me ha pasado que cuando van al consultorio, los papás de esos niños hablan muy, muy alto y parece que están enojados. Y yo les digo, señores, bajen el volumen de voz, los escucho perfectamente, estoy a unos centímetros de ustedes, además esto es un hospital, no tienen que hablar a gritos. Y ya pasó una vez que la mamá de un paciente que estaba en sala de espera y que era la primera vez que iba a mi consulta, oye que un papá estaba hablando con un volumen muy alto y como muy agresivo porque estaba acostumbrado a hablar así en casa y ya hablaba así también en el consultorio. Y entonces esta mujer que estaba en sala de espera pensó que yo era el que estaba hablando. Entonces le dice a la recepcionista, oiga, ¿es el doctor así habla? Porque si es así mejor me voy ahorita mismo, no quiero que me hable así, ¿no? Y ya la recepcionista le dice, no es el doctor, es el padre de un niño, ¿no? Que ya está acostumbrado a hablar así. Pero entonces eso vemos cómo les falla ahí la asertividad a estos papás, a estas personas. Ya hablan muy fuerte, muy agresivo, porque así están pautados en casa y generan hasta miedo, ¿no? Yo ahí pues prácticamente me cancelan una cita en sala de espera por cómo estaba hablando un papá, ¿no? Todavía que fuera yo, pues bueno. Psicoanalizar cuánto tiempo escuchamos y cuánto tiempo somos escuchados. Esto yo también a veces lo veo en la consulta, estoy explicando algo y los pacientes me interrumpen, no saben escuchar y eso es poco asertivo. Que también pudiera ser que niños con problemas en el lenguaje que están tratando de pronunciar bien, los padres se desesperen y lo interrumpan, ¿no? Y ya sea que le adivinen lo que quiere decir o simplemente lo callen, pero ese niño ya no se va a desarrollar por esa falta de asertividad, ¿no? 6. Identificar cuánto, cómo, cuándo y dónde intervenimos, además observar la calidad de nuestras intervenciones en las conversaciones, que también es un proceso de introspección, de autoevaluación, que muchas veces está lejos de la capacidad de algunas personas, o al menos de su interés, ¿no? Porque nosotros le dedicamos el tiempo a muchas cosas, pero posiblemente no le dedicamos mucho para mejorar como personas o para mejorar nuestra comunicación. Algunas recomendaciones: usar un tono de voz calmada y constante. Fíjense, hay un pasaje en el libro de Proverbios del rey Salomón que aparece en todas las versiones de la Biblia,
que dice que la blanda respuesta calma la ira. Que eso es interesante, sabiduría milenaria del rey Salomón. Y ahora los investigadores han visto que eso es cierto, que si un niño es explosivo o un miembro de la familia tiene esquizofrenia, está en un episodio de agitación, o el papá es bipolar y está aventando cosas, si tú no reaccionas en la misma frecuencia, sino que tú te mantienes de una manera calmada, hablando pausado, puedes tener un impacto muy poderoso en la otra persona. Que si tú te enganchas, como se dice popularmente, y también empiezas a gritar, ¿no? Tú empiezas a caer en un juego de escalada asimétrica, en donde empiezan a gritar y la cosa revienta. Por ejemplo, si llega un paciente a mi consultorio y le dice a la recepcionista, es que yo tenía cita el día de hoy, y la recepcionista dice, no, pues es que no tenía cita el día de hoy, te equivocaste, hoy no te tocaba tu cita, y el paciente empieza a gritar, si la asistente también empieza a gritar o empieza a ponerse con los mismos tonos de voz que el paciente que ya está generando un problema en sala de espera, pues la cosa va a terminar muy mal. Puede terminar incluso como que lleguen los de vigilancia y retiren a los pacientes y les ayuden a salir fuera de la institución. Pero sin embargo, si la asistente dice, bueno, a lo mejor sí fue un error, tiene razón, seguramente cometimos un error, no es lo frecuente, le pido una disculpa, ¿cómo ves si reprogramamos la cita? ¿No? Eso es ser asertivo en la comunicación, pero claro que requiere una capacidad de autocontrol, porque a veces pasa que aspirar a que esto suceda en las familias a veces no es tan sencillo, porque muchas veces los conflictos más grandes suceden entre dos miembros que son de mecha corta, ¿no? El niño que es impulsivo y el padre que es enojón, y entonces ninguno de los dos puede ser asertivo como para cortar esa cadena de eventos que son como un efecto dominó. Que a veces cuando entramos en una lucha de poder, sobre todo cuando es entre padres e hijos, como que sí buscan quién es el que gana o quién es el que más fuerte, quién es el más fuerte, y eso a veces resulta muy problemático. Por ejemplo, tuve el caso de un niño que no se quería comer las lentejas, y los papás pues dijeron, pues te las comes porque te las comes y te las comes, y resulta que el niño se enojó, aventó el plato de lentejas, casi quema a la hermanita porque estaban muy calientes y le cayeron en la cara. Después se subió a su cuarto, cerró con seguro, no podían entrar, se oía que se rompían cosas, vidrios. Los papás tuvieron que poner una escalera del lado de la ventana que daba hacia el exterior para ver qué estaba pasando con el niño, y pues ya finalmente lograron entrar al cuarto, había roto muchas cosas de su habitación, y finalmente tuvieron un día terrible solamente por el hecho de que el niño se tenía que comer las lentejas a fuerzas, ¿no? Y entonces tuvieron un día muy malo, y no creo que los padres dijeran al final, pues nosotros ganamos porque finalmente nos impusimos. Pues no, creo que también un padre que dice, bueno, no te las comas y te ahorras un problemón, pues también el padre puede decir, pues yo también gané hasta cierto nivel, porque yo al ser el padre de familia mantuve el control y hay tranquilidad en la casa, y Jaimito no explotó, aunque en apariencia él ganó porque no se comió el plato de lentejas, pero yo tengo el control de mi hogar, ¿no? Y ya no hubo un drama como lo hay cuando uno de los progenitores trata de mostrar siempre su poder, porque tratar de mostrar siempre el poder no quiere decir que es ganar. Ganar es tener el control de una situación cuando tú eres líder, cuando tú eres padre de familia o tienes una posición de autoridad frente a los demás. Y bueno, esa es una reflexión final de lo que yo les comentaba, no solamente la asertividad, y eso también aplica para nosotros los que somos médicos o los que somos prestadores de servicios, que también yo esperaría que este tipo de charlas pues también las escuchen mis colegas, porque pues nuevamente me atrevo a decir que muchas veces la comunicación más afectada se encuentra entre el médico y el paciente, o el médico y la familia del paciente. Y aquí sí se vale comunicar sobre esa falla de comunicación, es decirle, comentarle al terapeuta que nos parece que no está habiendo buena comunicación médico-paciente y que esto puede afectar el proceso. No creo que ningún médico se enoje, y si se enoja, pues es problema de él por el hecho de que un paciente le esté pidiendo tener una buena comunicación, porque lo cierto es que también, lógicamente hablando, conscientemente un médico o un terapeuta no está buscando tener una mala comunicación
con su paciente. Si la tiene es porque seguramente está acostumbrado a repetir pautas que ha adquirido a lo mejor de vicios institucionales, ¿no? O de manera como él ha aprendido a conducirse con los pacientes desde que era estudiante. Y bueno, eso es todo por mi parte. Los invito a que conozcan mi página de internet. El nombre es muy sencillo y fácil de recordar, simplemente paidolpsiquiatra.com, y también pueden seguirme a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Gracias por su atención.